Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el tema de funciones. Hoy les voy a mostrar cómo crear más funciones, cómo hacerle el seguimiento a las funciones y otro tipo de dato que vamos a ver. Empecemos con este ejercicio. Crear una función para que sume números pares de una cadena de números. Por decir algo, si yo tengo esta cadena de números, por ejemplo así, observo cuáles son los números pares. En este caso sería el 2 y el 2, ¿no? Y lo sumo. Bueno, el 0 también se considera par. La suma de esos cuatro números nos da 6. Debería existir una función, o vamos a crear una función que se llame suma pares, donde debo seleccionar la celda o la cadena de números que quiero estudiar, y apenas le dé enter acá debería salir un 6, pero no sale porque la función no existe, simplemente por eso. ¿Cómo se crea la función? Vamos a ir aquí a Visual, aquí le damos clic derecho, insertar módulo. En este módulo doble clic, escribimos la palabra función en inglés, que es con una C aquí, y luego el nombre de la función, suma pares. Vamos a colocar. Esto tiene un parámetro que va a ser una cadena de caracteres. Lo voy a definir como de tipo string, esa cadena que vamos a estudiar, y el resultado va a ser un entero. El resultado es simplemente la suma de sus números pares. En este caso va a ser un número entero. Bueno, para eso vamos a definir una variable i que va a ser de tipo entero, y creamos un for para la variable i que va a tomar los valores de 1 hasta el largo de la cadena. La cadena de números se llama cadena. Aquí cierro el next. Recuerden que el for va con el next aquí alineado, que se llama indentado, y este for lo creamos porque vamos a recorrer cada uno de los elementos de la cadena, en este caso de los dígitos, que son números. Entonces voy a tomar aquí una variable que se llame, por ejemplo, dígito. Dígito es igual la función mid, que lo que hace es de una cadena de caracteres coge la posición y cojo la cantidad de caracteres a partir de esa posición, que en este caso sería 1. Ese dígito es acá, es otra variable, dígito, y es de tipo entero. Bueno, pero la cadena recuerden que es de tipo string, entonces este resultado de acá va a ser un string, y acá yo lo debo convertir a un entero para que se pueda guardar dentro de una variable entera. En este caso dígito es entero. Entonces ya quedó, digamos, tomamos ese dígito. Bueno, entonces les recuerdo, la función mid, ¿qué hace? Coge una cadena de caracteres, puede ser así cualquier cadena, y separa en la posición i, que al comienzo i vale 1, ¿no? Entonces separa en esta posición y toma el número de caracteres que yo le diga acá. En este caso es un 1, o sea que va a tomar solo la a, suponiendo que i vale 5. Entonces el que va a hacer, separa en la posición 5, o sea 2, 3, 4, en esta, ¿cierto? Y coge el número de caracteres, que en este caso sigue siendo 1, entonces cogería aquí la h, ¿no? Pero la h pues no la puedo convertir a entero, ahí sacaría un error. Esta cadena de caracteres ya dijimos que tiene que ser una cadena de números, y vamos a suponer eso, o de lo contrario esta función nos va a generar un error. Bueno, borro esto nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese dígito? Ya sabemos que es un número y queremos saber si es un número par
para posteriormente irlo acumulando en otra variable. ¿Cuál es la variable que va a sumar esos números pares? Sería este mismo nombre. El nombre de la función a su vez es una variable que, como vimos acá, es de tipo entero, y acá lo voy a inicializar en 0. Entonces voy a crear aquí una operación que se llame, por ejemplo, residuo va a ser igual al dígito módulo 2, ¿no? Esta es la forma de averiguar cuál es el residuo de la división de este dígito que acabo de tomar con el 2, y ese residuo me lo va a guardar acá. Ese residuo es otra variable que voy a declarar acá, residuo, y es de tipo integer también, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿no? Si el residuo es igual a 0, entonces, y luego aquí en if, aquí lo mismo, el if va con el en if, van alineados. Todo lo que va dentro del if y el en if se debe indentar por lo menos un nivel a partir del if, o sea, de acá. Si el residuo es 0, quiere decir que el número es par, ¿no? Porque al hacer la división por 2, si el residuo es 0, quiere decir que no me sobró nada, es un número par. Por lo tanto, debo acumular ese dígito dentro de la variable que estamos usando para acumular eso, que se llama suma pares. Suma pares va a ser igual a suma pares más dígito. Ok, esa suma solo se hace cuando el residuo sea 0, y el residuo es 0 cuando la división por 2 me muestre que no va a quedar nada en su residuo con este comando mod. Bueno, aquí puedo pegar esto, y bueno, ¿y qué más pasa acá? Cuando termine el if, si el residuo no es 0, entonces él simplemente no hace la suma y continúa con el siguiente valor de if, en este caso sería el valor 2. Después aquí esta variable vale 2, quiere decir que se va a desplazar a la posición 2 de la cadena. Toma un dígito, lo convierte a entero y lo guarda en esta variable que se llama dígito, y luego volví a hacer la división por 0, pregunto que si el residuo es 0 para poderlo sumar o no. Ese es el código que necesitamos para que sume los dígitos pares. Simplemente tenemos que asegurarnos que esta variable suma pares vaya acumulando algo. Esa variable, que es el mismo nombre de la función, es la que va a retornar, la que va a decir el resultado allá en Excel. Entonces vamos a mirar acá, a hacer la prueba. Aquí ya debería aparecer la función. Al escribir igual suma, aquí ya vemos la función, le doy tabulador, selecciono el valor que quiero estudiar o que la función va a tomar, y va a empezar a mirar dígito por dígito. Recuerden que este parámetro se llama así, parámetro, en Visual le dimos el nombre de cadena. Yo le puedo dar cualquier nombre y es de tipo string, pero el resultado tiene que ser tipo integer porque es una suma. Al darle enter acá me arroja el resultado 6, que era lo que habíamos dicho inicialmente. Entonces ese es el código que necesitamos para sumar los números pares. Una vez que hemos hecho eso, vamos a mirar cómo hacer el estudio o el seguimiento de la ejecución del código. Para eso vamos a usar aquí en este menú depuración vamos a usar dos opciones, una que se llama paso a paso por instrucciones y esta que se llama alternar punto de interrupción. Entonces miremos, digamos me va a parar acá en esta línea que dice suma pares, me paro acá y yo le puedo dar depurar y luego alternar punto de interrupción.
se coloca este color rojo con un puntico acá. Si estoy parado ahí mismo, volviendo aquí al menú y volviendo a dar esta opción, él me quita esto. O también podemos darle clic acá en esta parte de gris, o clic para quitarla, o en cualquier parte, siempre que haya una instrucción, porque por ejemplo acá aquí no hay instrucción, entonces no va a permitir colocar esa línea de color marrón. Entonces esta línea se le llama un pare o stop, quiere decir que ahí va a parar la ejecución. Ya miramos qué quiere decir eso. Otra forma de aparecer eso es si me paro en la línea y le doy F9 o F9. Pues tengo esas tres maneras. Inicialmente lo voy a dejar así, y ahora voy a venir aquí a Excel, me paro en la función nuevamente, le doy F2 Enter para ejecutar nuevamente la función, y observen que acá aparece en amarillo y en este marrón oscuro en la parte donde yo le coloqué el pare. Eso quiere decir que la ejecución del código en ese instante está detenida en ese punto, o sea, no ha llegado a hacer este ciclo siquiera, sino que se paró acá al comienzo. Si yo me paro aquí, bueno, voy a ejecutar esta línea que está en amarillo con F8, que es lo mismo que está acá, paso a paso por instrucciones. F8, no tengo que estar parado ahí, puedo estar parado en cualquier parte, pero si le doy F8 él ejecuta esta línea, y si me paro acá encima de la variable, él me dice el valor de la variable en ese momento. Por defecto las variables enteras tienen el valor 0, pero es mejor colocarle aquí explícitamente que va a empezar en 0. Ahora él va a ejecutar este for. Este for toma la variable cadena, que si yo me paro aquí en cadena, ahí vemos el valor de la variable cadena, que coincide con este de acá. Ese es el parámetro que está llegando acá en este instante. El largo de esa cadena, me paro acá, dice que el largo es 8. Eso quiere decir que la variable i va a tomar los valores de 1 al 8, ¿no? Este ciclo se va a repetir 8 veces. Y aquí vamos a hacer la primera parte. Aquí i vale 0 porque no tiene valor. Esta línea en amarillo quiere decir que es la línea que se va a ejecutar. Para ejecutarla, ya vimos que es F8. Nos paramos en la variable i. Ahí ya toma un valor de 1. Ahora esta línea acá la vamos a ejecutar. Ya sabemos que la función mid toma en este caso la posición 1, o separa en la posición 1 y toma un carácter, lo convierte a entero y lo guarda acá. Dígito ahí vale 0 porque no hemos hecho la operación. Se supone que en cadena el primer dígito es 2, entonces quiere decir que aquí el dígito al final, cuando ejecute la línea, me debe dar 2 para ejecutarla. Entonces le doy F8, me paro aquí encima de la variable y dice que el dígito vale 2, como habíamos dicho, ¿no? Ahora ese dígito voy a hacer la operación de módulo con el 2, y como ya sabemos el dígito es un número par, el residuo por lo tanto debe dar 0. Si lo ejecuto, vemos que el residuo es 0 efectivamente, y aquí va a ser la pregunta. El residuo es 0, ahí no ha hecho la pregunta o no ha ejecutado la pregunta, debo darle F8 para ejecutarla. Como la respuesta o la pregunta esta, perdón, la respuesta a esta pregunta es verdadera, quiere decir que se ejecuta esta línea, o entra al if, entra a ejecutar la instrucción que está dentro del if. ¿Y cuál es la instrucción? Que coge este dígito, que en este caso es 2, que ya vimos acá. Esa variable no se va a cambiar a menos que vuelva a ejecutarla y la modifique, ¿no? La variable dígito va a ser 2 todavía, esta va a ser 0 porque la inicializamos en 0, entonces va a coger 0 más 2, nos debería poner un 2 acá, ahí está en 0 todavía porque no se ha ejecutado la instrucción. Le doy F8, vuelvo a mirar la variable parándome encima y vemos que va a 2. Ahora se va a ejecutar esta instrucción en if, que simplemente cierra el if, no hace nada más. Luego el next, si le doy F8, ven,
ustedes ven que se regresa acá al comienzo del ciclo. Si me paro aquí en la variable y vale 2, o sea, él automáticamente incrementa la variable. Si vale 2 quiere decir que esta función mid va a tomar, o se va a parar en la posición 2 y va a tomar un carácter. Si vemos la variable cadena, la posición 2 es el 7. Aquí no se ha ejecutado la instrucción, le doy F8, vemos que el dígito ahora es 7. Ese dígito, hago la operación de módulo 2, el residuo es 1, ¿cierto? Porque es un número impar. Por lo tanto, cuando va a ejecutar esta pregunta, la respuesta es falso, ¿cierto? Si le doy F8, vemos que no entra el if, no hace esta suma. La suma sigue siendo 2, no la va a cambiar, porque no cumplió la condición de que sea par. Le doy F8 nuevamente para ejecutar, F8 para seguir el siguiente ciclo. Vemos que ahora vale la variable i vale 3. Eso quiere decir que aquí se va a parar en la posición 3, va a tomar un carácter, en este caso es un 0, lo convierte a entero, le doy F8 para ejecutarla, dígito de 0. El 0 también se puede considerar como par, porque el residuo es 0, ese residuo 0 se cumple acá la condición verdadero, pero aquí pues no nos va a alterar el resultado. El acumulado hasta ahora es 2, ¿no? 2 más 0 pues sigue dando 2, aquí vemos que está en 2 todavía. Termina el if, le doy F8, siempre doy F8 para avanzar. Siguiente, y vale 4, y así va haciendo las 8 veces, ¿no? El len de esa cadena es 8 porque hay 8 caracteres. Entonces yo de esta manera puedo hacerle seguimiento al código, ver que está ejecutando y lo más importante es ver los valores de las variables. Aquí puedo ver cómo el resultado, si va incrementando la variable i o qué está haciendo, si está tomando el dígito que es. Bueno, aquí lo puedo ejecutar varias veces. Ya sabemos que el último i sería el valor de 8, aquí nos falta 1. Avanzo, F8, aquí ya el i vale 8, ¿sí? Aquí ya cumplió una condición, le doy F8, y observen que acá, al darle F8, él ya no vuelve aquí al comienzo, porque ya el ciclo era hasta 8. De hecho, i toma el valor de 9, ¿no? Porque él automáticamente incrementa el valor de i, pero como le dijimos que era hasta 8, entonces él ya no hace otro ciclo, simplemente termina ahí. Le doy F8 y él acá termina, pero bueno, no va a Excel. Yo regreso aquí a Excel, el resultado es este. Bueno, entonces esta es la forma de hacerle seguimiento al código, o hacerle, en inglés se dice debug, quiere decir como hacerle seguimiento o depurarlo. Esa es una manera de mirar el código paso a paso. Este punto de acá simplemente es para que él se detenga en un punto antes de comenzar el ciclo, pero yo podría decirle que se detenga, por ejemplo, acá. Cuando yo lo ejecuto aquí desde Excel, F2 Enter, él se para ahí y ahí vemos que ya los valores, las variables tienen unos valores. Yo le puedo definir en cualquier punto, aquí le puedo dar clic nuevamente para desaparecer. Si lo quiero terminar en total, le doy F5 o le doy clic acá, ahí termina y ya. Bien, esa es la manera de hacer el debug, una palabra que se usa para este estudio del código paso a paso. Veamos otra función aquí en la hoja 2. Esta es una función que, bueno, es una fórmula realmente que nos va a decir cuál es la cuota de un monto, un valor de un crédito, con una tasa y un número de periodos. Entonces son 3 parámetros que necesitamos en este caso, que podemos llamarla monto, tasa y puede ser también así valor. Estos son los nombres de las variables y n. Esos nombres de variables los vamos a colocar en la función que vamos a crear.
bueno, ustedes ya saben que aquí hay una función que se llama pago, pero vamos a crear nuestra propia función y la podemos colocar de pronto como cuota, creo que no existe. Entonces cuota va a tener tres parámetros: el valor, punto y coma, o coma según como esté en el computador configurado. Míos con punto y coma, digamos en este orden, enter. Ahí me debería salir el valor de la cuota, que básicamente se reduce a calcular o a usar esta fórmula para tener ese cálculo de la cuota. Bien, como no existe la función, vamos a crearla. Vamos a darle entonces el nombre de cuota. No hay ninguna que se llame cuota en este momento. Voy aquí a Visual,